Buenas tardes, Doc. Hoy, junto a mis compañeros, presentamos un análisis jurídico y ético sobre un caso plantado en el contexto de la asignatura de Teoría General de Procesos, que trata sobre los sujetos procesales y la capacidad procesal dentro del marco del Código Orgánico General de Procesos. Este análisis está basado en un caso realista que involucra a la naturaleza como sujeto de derecho, un principio innovador y fundamental en la Constitución del Ecuador. La situación que abordaremos se desarrolla en una comunidad rural, donde la organización de activistas ambientales interpone una demanda en nombre de la naturaleza, la Pachamama, contra una empresa minera que ha iniciado labores de extracción en el área protegido. Este conflicto plantea interrogantes claves sobre casos que ejercen y protegen los derechos procesales en casos no convencionales, especialmente cuando están en juego intereses ambientales, sociales y económicos. A continuación, mi compañera. Eh, bueno, la renuncia del procurador judicial dentro de un proceso, como en el caso de la corporación minera, genera importantes consecuencias procesales que deben analizarse conforme al Código Orgánico General de Procesos, COGEP, y principios del derecho procesal ecuatoriano. A continuación se responden ciertas preguntas que nos hemos planteado. ¿Qué implica la renuncia del procurador judicial de la corporación minera? La renuncia del procurador judicial indica que la corporación minera queda momentáneamente sin una representación técnica, lo cual puede afectar su derecho a la defensa. Según el artículo 57 del Código Orgánico General de Procesos, el abogado debe notificar su renuncia tanto a su cliente como al juez. La renuncia no surte efectos inmediatos, sino que el abogado debe continuar representando a su cliente durante al menos 3 días desde la notificación, para que se garantice el derecho a la defensa y se permita a la parte nombrar a un nuevo procurador. En consecuencia, durante este tiempo la parte no queda indefensa, pero sí debe actuar con celeridad para evitar prejuicios procesales. El segundo punto, ¿tiene derecho la corporación a asignar a un nuevo procurador en plena etapa de juicio? Pues sí, la corporación minera tiene derecho a asignar un nuevo procurador judicial en cualquier etapa del proceso, incluso durante el juicio. Este derecho se deriva del principio de libertad para elegir el defensor, reconocido tanto en el Código Orgánico General de Procesos como en la Constitución del Ecuador, en el artículo 76, numeral 7, literal G, que establece el derecho a contar con el patrocinio legal. Sin embargo, la designación debe cumplir con los requisitos formales, que es presentar el poder debidamente otorgado, ya sea por escritura pública o por comparecencia ante un juez, y que el nuevo abogado acepte la procuración. Solo entonces el nuevo procurador podrá actuar válidamente en el proceso. ¿Cómo afecta este cambio al proceso? Bueno, los efectos que se pueden generar son tales como, primero, la suspensión temporal del juicio o de audiencias. Si el nuevo abogado necesita tiempo para estudiar el caso en función del principio de igualdad procesal y derecho de la defensa. También retrasos en la tramitación del proceso, ya que si el nombramiento no se formaliza rápidamente o se solicita una reprogramación de actos procesales. También hay posibles incidentes procesales si la contraparte considera que el nuevo procurador actúa sin representación válida o si se omite ciertos requisitos formales. No obstante, el juez debe equilibrar los derechos de ambas partes, evitando que el cambio de abogado se utilice como una estrategia dilatatoria. En ciertos casos, el juez puede continuar el proceso si considera que el cambio no justifica una suspensión relevante en atención al principio de celeridad procesal. A continuación, Buenas noches. En esta parte de la exposición me toca hablar un poco de las tercerías, ya que en el caso que estamos validando, se menciona que se presentaron dos tercerías, una coadyuvante y una excluyente. Pero veamos un poco qué nos dice la norma, de acuerdo al COGEC, en su artículo 47, nos dice que las tercerías regulan la intervención de terceros. Esta figura permite que una persona o un grupo de personas que no hayan iniciado un proceso puedan participar de él si se demuestra que existe un real interés ilegítimo
que pueda verse afectado por la sentencia que este juicio consiguiere. Existen dos clases de tercerías. La tercería coadyuvante, donde el tercero que reclama un derecho propio, sino que apoya a una de las partes. En este caso, el sentido de las personas que trabajan en la minería y reclaman porque se les está cortando su derecho a trabajar, a recibir un dinero por el trabajo que realizan dentro del proceso minero que se está en proceso de validación. La tercería excluyente dice que es los que reclaman un derecho sobre un objeto legítimo que se considera superior al excluyente respecto a los derechos discutidos en el juicio. En este caso son la otra parte que representa o se adjudican la propiedad del territorio donde se está desarrollando el proceso minero, ¿no? El artículo 47 también nos dice que las clases de tercería pueden ser excluyentes de dominio o coadyuvantes. Eh, Nos plantea el tema del trabajo, en este caso tres preguntas con relación a las tercerías. La primera dice, ¿es procedente la intervención del grupo de habitantes locales a través de una tercería coadyuvante? Y la respuesta, de acuerdo a nuestro análisis, es de que sí es procedente. El grupo de habitantes demuestra que tiene un interés legítimo por eh, que ellos dependen económicamente del proceso minero que se desarrolla en el sector. Según el artículo 72 del COGEC, el juez puede aceptar su participación siempre que su intervención no cause dilatación innecesaria y básicamente apoya a una de las partes. Otra de las consultas o interrogantes que tenemos es cómo debe resolver el juez la tercería excluyente presentada por los campesinos desplazados. Esta tercería también es procedente, dice, de acuerdo al investigado, pero debe ser valorada con base en pruebas. Los campesinos que alegan tener derechos sobre el territorio deberían presentar para su aprobación y aceptación, deberían los documentos que acrediten ser propietarios de dichos terrenos donde se desarrolla el tema. Y otra de las consultas, y tercera en este tema, si es correcto que se presenten varias tercerías en un mismo proceso, cómo deberían ser tratados por el juez. Y bueno, según el COGEP, sí, no se prohíbe que se presenten varias tercerías, porque dependiendo de los grupos, tienen diferentes afectaciones y esto pues implica que ellos puedan presentarse como terceros implicados en el tema. Mientras estos cumplan los requisitos procesales, el juez debe analizar cada una de forma individual, admitiéndola o rechazándola según el tipo que sea. Y el sustento probatorio que presenten al presentar el requerimiento de participar dentro del proceso. Continúa mi compañero, gracias. Buenas noches. Sujetos procesales y capacidad. En este proceso judicial, los sujetos principales son la parte actora, representada por las activistas ambientales, que actúan como tercero, con legitimación activa conforme al artículo 71 de la Constitución y el artículo 19 del COGEC. La parte demandada, es decir, la corporación minera, representada legalmente por un procurador judicial, el juez como sujeto imparcial que debe resolver el conflicto en base a derecho, y el Estado que tiene un deber de protección de los derechos de la naturaleza y debe intervenir cuando estos son vulnerables. Equilibrio entre derecho en conflicto. Cuando se produce un conflicto entre los derechos de la naturaleza y los derechos individuales o económicos, el juez debe aplicar el principio de proporcionalidad, considerando el interés superior del bien jurídico tutelado. En este caso, la corporación minera alega derechos económicos como la libertad
de empresa y generación de empleos, mientras que las activistas demandan el respeto a los climas vitales de los ecosistemas. Como conclusión, en nuestro análisis es evidente la protección de la naturaleza. No se puede subordinarse a intereses económicos inmediatos. La Constitución del Ecuador reconoce por primera vez que la naturaleza como sujeto de derecho y esto obliga a que todos los operadores de justicia a replantear la forma en que se resuelven estos conflictos. El COGED permite que cualquier persona o colectivo pueda actuar judicialmente en defensa de estos derechos, fortaleciendo así la participación ciudadana y el control social. Hasta aquí nuestra intervención. Buenas noches.